con cáncer, el cáncer no lo tiene solo el paciente, el cáncer lo está padeciendo la familia. Es bueno tener la mente ocupada en ciencia para no tener malos pensamientos. Debemos de tener la mayor información clínica posible siempre para poder. El Papanicolau viene del doctor George Papanicolau, un destacado médico griego, ¿sí? Que siempre una buena comunicación en la medicina como en la vida es fundamental para llegar a un mejor Hola, ¿qué tal a resultado. todos? Bienvenidos a esta nueva sección de canal llamado Paracetayón, donde hablamos con gente muy interesante de temas de medicina y de salud. El día de hoy me encuentro muy contento de tener una persona tan importante, doctor Gabriel, mucho gusto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Perfecto. Queremos abordar la plática acerca de a lo que usted se dedica, acerca de lo que es la anatomía patológica, todo a saber acerca de pues, los conceptos generales. Y quisiera iniciar con la primera pregunta de ¿qué es la patología? Esta curiosidad que mucha gente pues se pregunta o no tiene el conocimiento. ¿Cómo no? Podemos platicar y no hay que olvidar que es bueno tener la mente ocupada en ciencia para no tener malos pensamientos. El anatomopatólogo o histopatólogo, ¿sí? Somos médicos especialistas que nos formamos específicamente para poder establecer el diagnóstico en base al análisis de los tejidos. Es decir, puede ser con muestras de fragmentos de tejido o fragmentos tisulares, que es sinónimo, o puede ser ya con piezas completas, es decir, por ejemplo, una lesión de la mama, ¿sí? Para que el oncólogo la pueda tratar adecuadamente, es adecuado tomar una biopsia dirigida. Ese fragmento lo estudiamos los patólogos y podemos emitir un diagnóstico y ya el oncólogo, el cirujano oncólogo, puede hacer un abordaje más dirigido según el tipo de lesión y hacer un diseño ideal para su abordaje de tratamiento. Asimismo, nosotros evaluamos extendidos de células sueltas, que eso es el área de la citología y citopatología. Ahí, por ejemplo, cuando se hace un estudio de citología cérvico-vaginal, que es el que todo el mundo tenemos en la mente siempre como Papanicolau. Digo, para comentario cultural, el Papanicolau viene del doctor George Papanicolau, un destacado médico griego, ¿sí? Que determinó que con ciertas tinciones se podían evaluar las células con mejores características y se pudo describir lesiones con cambios virales, como por cambios que llamamos citopáticos por virus del papiloma humano, y los cambios de la displasia, concepto muy interesante que nos habla de lesiones premalignas en el cérvix uterino. También podemos ver otro tipo de líquidos, como los líquidos que se observan del peritoneo, líquidos de orina, pleural, pericárdico, y eso nos permite también, sobre todo, ver si las células que están presentes son células propias del sitio y tienen cambios reactivos, o buscar si no hay una lesión maligna. Entonces esto es muy importante también para establecer diagnósticos, tratamientos, e incluso también nos da el recurso que con un manejo especial de los líquidos podamos hacer pruebas especiales en esos líquidos y obtener bloques celulares, y ahí podemos realizar estudios especializados como de citohistoquímica y con el bloque celular inmunohistoquímica, y entonces podemos ayudar a los médicos a no solo saber si se trata de algo maligno, sino también buscar el sitio específico, y esto es algo que nos ha permitido
con procedimientos un poco menos agresivos a los pacientes, tener una muestra que dé mucho más información y el médico sepa que no solo hay líquido que puede ser maligno en la pleura, sino que con estas pruebas especiales, con ese líquido que se obtuvo, podamos decirle si esas células malignas corresponden a un tumor del pulmón, a un tumor del colon, a un tumor del ovario. Es decir, ya con esto, trabajando de la mano mucho con el oncólogo clínico, el oncólogo quirúrgico, el radiooncólogo, hacemos un gran equipo para establecer diagnósticos en tiempo y que se pueda dar el tratamiento ideal. Interesante información que nos da, doctor. Entonces, la patología o el estudio de esto permite la detección oportuna y también permite darle el seguimiento a todo esto que llamamos, que la gente conoce como células malignas, ¿no? Las células malignas o lo que muchas veces conocemos como cáncer, ¿qué es realmente el cáncer? Porque mucha gente tiene la pregunta del cáncer, todos los casos, uno muere, uno sí puede seguir vivo, o qué realmente es el cáncer que la gente se pregunta. Claro, cómo no. El cáncer es un tumor maligno, ¿sí? Los médicos les llamamos neoplasias malignas, pero bueno, es un tumor maligno. Está compuesto por células que tienen cambios genéticos que entonces producen una proliferación desordenada y no regulada de células, y entonces estas células van adquiriendo diferentes capacidades, como crecer desordenadamente sin un orden dictaminado por el cuerpo, sino con autonomía. Tienen capacidad de invadir a los tejidos adyacentes, desarrollan ciertas sustancias que pueden degradar membranas basales y pueden permitir que entren a los vasos sanguíneos, y entonces pueden invadir, viajar a través del torrente vascular, venoso, linfático, e llegar a otros sitios e implantarse. Los tumores malignos, pues hay de muchos tipos, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, en realidad es hablar de un universo amplio de lesiones. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama, hay que tomar en cuenta que el cáncer más frecuente de mama son los cánceres de origen en los epitelios, ¿sí? Como el epitelio ductal y lobulillar, que son parte del sistema donde se produce normalmente la leche materna, ¿sí? Pero entonces hablar de cáncer de la glándula mamaria o cáncer del seno, pues en realidad es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es decir, se pueden originar cánceres en otros sitios que no son los lobulillos y los conductos, como por ejemplo en la piel de la mama se pueden originar cánceres propios de la piel que pueden estar en todo el cuerpo, pero pues también se pueden originar en la mama, como cánceres epidermoides, cánceres vasculares, melanomas. Hay otros tumores malignos menos frecuentes, como por ejemplo los mesenquimatosos, es decir, de los tejidos de soporte de la glándula mamaria. Es decir, por ejemplo, hay angiosarcomas, es decir, tumores malignos originados en los vasos sanguíneos, o también puede haber lesiones menos frecuentes como linfomas, es decir, tumores malignos de los linfocitos. Es decir, cuando hablamos de cáncer es un concepto amplio, ¿sí? Pero que puede hablarnos de diferentes tipos de líneas celulares. Y es importante, aquí es donde entramos los patólogos, porque nos llega la muestra con sospecha de cáncer de mama, y entonces nos toca a nosotros decir si es un carcinoma ductal, un carcinoma lobulillar, algún carcinoma menos frecuente como un carcinoma medular, un carcinoma mucinoso. Y entonces en estos tejidos, si vemos un carcinoma, pues hacemos un panel mamario de inmunohistoquímica para saber cómo están los receptores de estrógenos, progesterona, si hay expresión de una proteína que se llama HER2-Neu, que tiene mucha relevancia para la clasificación, ¿sí? Del inmunofenotipo. Buscamos ver si no se trata de un carcinoma, es decir, no es una lesión epitelial, pues entonces si se trata de un linfoma. Los linfomas también pues tienen una forma de clasificarse
según si son linfomas B, T, NK. Si no se trata de un linfoma, entonces se trata de un sarcoma, pues hay que ver si no es un angiosarcoma, un liposarcoma o algún tumor como un carcinoma que se está comportando morfológicamente con aspecto de sarcoma, ¿sí? Como los carcinomas metaplásicos. Es decir, a nosotros, a los patólogos, nos toca clasificar morfológicamente esas lesiones. Ok, entonces, doctor, usted recibe una muestra, puede ser como una biopsia, y de ahí, usted empieza a analizar el tejido, ¿no? Para determinar si es maligno o benigno, ¿no? Como Claro. tal, a grandes rasgos. Y, por ejemplo, usted también tiene relación con los pacientes, es decir, usted interactúa con la gente o cómo es un acercamiento a un patólogo. ¿El patólogo es el que determina si la persona tiene cáncer o no? ¿O ya realmente entra el oncólogo o es un trabajo en conjunto? ¿Cómo no? Bueno, los patólogos tenemos diferentes formas de trabajar. Desde mi punto de vista, debemos de tener la mayor información clínica posible siempre para poder ser certeros en el diagnóstico, ya que estamos hablando de que cada caso es una persona que está esperando una información y en base a eso se va a un tratamiento. Entonces, cada paciente es muy importante. Entonces, para el anatomopatólogo, ¿sí? Nos interesa mucho la información de la edad, el sexo de la paciente, el sitio de la toma de la muestra y si tiene algún antecedente importante, como por ejemplo que ya le hayan operado algún otro tumor o que tengan algún síndrome genético familiar tumoral. Toda esa información nos es muy valiosa porque a fin de cuentas cada caso no es un asunto aislado, sino que es algo importante y trascendente para nuestro paciente. Entonces nos es bien importante. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hay lesiones que pueden ser al microscopio muy parecidas y varía su nombre según el sitio de donde sea. Por ejemplo, una misma lesión que veamos de aspecto verrucoso, ¿sí? Con células con cambios de tipo citopático viral por VPH, si la vemos en la boca, entonces ahí puede corresponder a un papiloma escamoso, pero si la vemos en la piel, pues ahí corresponde a una verruga cutánea benigna, ¿sí? O si la vemos en la región genital, pues entonces ahí puede ser que corresponda a un condiloma. Entonces, una lesión que sea morfológicamente al microscopio muy semejante, si cambia su nombre según el sitio. Entonces, es una forma más de comentar o explicar cuán importante es tener el sitio preciso de la lesión. Claro. Muy interesante la información que nos comenta. Y bueno, ante de ese proceso de tomar una muestra, una biopsia, a entregarla a un laboratorio de patología, debe haber un procedimiento o un proceso que debe estar totalmente regulado y que hay ciertos factores que incluso pueden determinar o influir en cómo se desarrolle el resultado de un paciente. ¿Cuáles son las condiciones o cómo debe de llegar a ser una muestra correcta, por decirlo así? Claro, es bien importante esta pregunta que me haces porque aquí es, una vez más, hablar de la importancia de la individualización, ¿sí? Según el tipo de muestra que estamos trabajando, entonces será el líquido ideal en el cual lo debemos manejar. Okay. Es más, es muy válido y es más, yo siempre invito a los alumnos en medicina, en pregrado, en posgrado, a los colegas médicos, que si en algún tipo de muestra en particular tienen duda, pues no hay ninguna taxativa de comunicarnos, hablar. Siempre una buena comunicación en la medicina como en la vida es fundamental para llegar a un mejor
resultado, a un mejor puerto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las muestras de citologías es adecuado que estén en un buen fijador, ¿sí? Que están en base a alcohol para la conservación de las células sueltas y entonces que tengamos muestras de mucha calidad para verlo al microscopio, ¿sí? Un tip que por ejemplo le he dado a algunos médicos pasantes que me preguntan, doctor, de repente no tengo acceso a un medio ideal con base a alcohol, ¿cómo puedo fijar mi muestra de citología? Le digo, mira, un recurso que siempre tenemos disponible es pues ir a la farmacia de la esquina y entonces comprar un spray para el cabello, ¿sí? Los sprays para el cabello, entre sus elementos tienen una base de alcohol y entonces ya que tengamos la muestra, por ejemplo, de una citología cervicovaginal de un Papa Nicolau o de un frotis directo de una lesión de amígdala, por ejemplo, ya que la tenemos en un portaobjeto, entonces a 30 centímetros le damos una rociada con el spray de cabello y entonces eso nos va a permitir, obviamente metiéndolo ya eso en un frasquito o envolviéndolo, una mejor conservación en lo que podemos disponer de alcohol o incluso se manda así al laboratorio de patología y entonces no se va a deteriorar la muestra. El ideal es otro tipo de medios, pero ante la ausencia, pues entonces un spray para el cabello siempre habrá disponible como para darle una rociada. Sí. Cuando hablamos de tejidos, cuando ya se tomó un fragmento, ahí sí lo ideal es tenerlo en formaldehído en concentración del 10%, es decir, 10% formol y 90% agua destilada idealmente es el medio óptimo para la conservación, ¿no? Sí, y entonces pues nos va a permitir tenerlo en condiciones óptimas. Por ejemplo, también me ha pasado que me hablan algunos colegas médicos y me dicen, en este momento no tengo formol, ¿qué hago con mi muestra? Entonces, una forma alterna en la que podemos retrasar un poquito la autólisis, es decir, que continúe el proceso de degradación del tejido, es que la muestra se humedezca con solución fisiológica o con agua y entonces se envuelva con gasas o compresas y entonces eso meterlo en un frasco y meterlo al refrigerador, ¿sí? Eso nos va a permitir que se mantenga en frío la muestra y dure más su conservación en lo que se puede pasar al formol. Incluso es importante además puntualizar que debe ser en la parte de abajo del refri, no al congelador, porque el congelador, la congelación sí nos va a dar otros artificios en la morfología y entonces sí no es el manejo óptimo. Por ejemplo, hay algunos estudios especiales, los cuales ya hablaremos en otro momento dándole su peso específico, como el estudio transoperatorio, que en ese al cirujano le vamos a dar un informe en 10, 15, 20 minutos durante la cirugía. Entonces esas muestras sí siempre deben de llegarnos en lo que llamamos nosotros en fresco, es decir, sin fijación. Así es, sin formol, sin alcohol, deben llegar a como se obtuvieron del cuerpo. Entonces así la trabajamos el patólogo para establecer el diagnóstico de información importante que está esperando el médico oncólogo para tomar esa decisión y que el paciente tenga una mejor evolución en su atención. Ok, doctor. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una duda o una inquietud. En su experiencia, cuando no se sigue bien ese procedimiento y le traen una muestra en un medio que no es óptimo, que en ese caso hay un criterio de rechazo, se solicita una nueva muestra o cómo es el procedimiento, porque al final de cuentas pues sí repercute en el resultado, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cómo es el manejo del laboratorio de patología para dar una solución, ¿no?, a ese tipo de pues ya una vez que no se pudo seguir por alguna razón la conservación de la muestra correctamente? Claro.
Es interesante pregunta. Nosotros siempre en los laboratorios de patología tratamos de priorizar, entendiendo que ya la muestra fue obtenida y el paciente pasó por un procedimiento, de tratar de hacer el mejor rescate posible del tejido para su evaluación. Sin embargo, hay pues un bajo número de casos en los cuales, cuando no se pudo dar una adecuada fijación y estuvo mucho tiempo sin expuesto el tejido, sin el fijador adecuado, fue un tiempo muy largo de lo que llamamos isquemia fría, es decir, desde que salió del paciente hasta que nos llega a nosotros, en todo ese tiempo ya hay un proceso de autólisis, ¿no? Y entonces, pues nosotros también muchas veces como patólogos ponemos una nota en el informe donde ponemos que el tejido tenía cambios de mala preservación tisular y entonces es considerado subóptimo, es decir, que no es lo ideal para establecer el diagnóstico y pues de ser posible, dependiendo obviamente del contexto del caso del paciente, hacer un muestreo complementario, cuidando mucho la fijación para poder establecer un diagnóstico, porque en un material con una conservación limitada, pues sí puede haber un sesgo de evaluación. Entonces por eso pues también nosotros somos honestos en informar que la condición no era ideal de la muestra para el proceso. Incluso esto tiene trascendencia en diferentes líneas. Por ejemplo, puede que haya casos en los que se puede establecer una orientación de diagnóstico, pero que ya la conservación limitada de la muestra no nos permita hacer otras pruebas como inmunohistoquímica, no nos permite hacer pruebas moleculares, y entonces eso sí es importante porque, por ejemplo, si estamos hablando de un linfoma, un tumor maligno de linfocitos, y las células no están bien conservadas, entonces hacer las pruebas de inmunohistoquímica podrían darnos falsos negativos y entonces que la paciente o pacientes se quedaran sin la oportunidad de ciertos abordajes de tratamiento. Entonces, claro, por eso es muy importante la comunicación entre médicos y médico-paciente para darlos luz en este sentido y que siempre se cuente con lo mejor para poder darle las respuestas precisas a nuestros colegas médicos clínicos y quirúrgicos para que tomen las mejores decisiones, siempre pensando que esto no es nunca un juego de vanidades, lo más importante es nuestro paciente. Correcto. Bueno, Doc, retomando el punto de la transoperación, que es un procedimiento que usted mencionaba en que el patólogo debe actuar en el momento, ¿no? Tiene un límite y me imagino que en su experiencia también un poco de cierto nerviosismo el emitir un resultado, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento desde que inicia ese transoperatorio hasta que se le entrega ese resultado en la brevedad al oncólogo? Claro, sí. No, pues es importantísimo que si en un caso en el cual tenemos una muestra fijada, nos lleva un tiempo de análisis, pues ahora el punto más rápido y urgente de evaluación para un patólogo para dar una información es el transoperatorio. Y para mí es fundamental tomar en cuenta que las cosas deben ser, como todo, con la mejor planeación posible. Es decir, esto me implica que, de ser posible, puedo ya yo como patólogo hablar con el médico que va a operar a la paciente o paciente, y en algunos casos también hablar, si es posible, con el paciente o familiares para tener un acercamiento previo del caso. Es decir, saber, como decíamos una vez más, edad, sexo del paciente, localización de la lesión, cómo se veían los estudios de ultrasonido, de tomografía del paciente, si es una lesión de hueso, cómo están las características de la radiografía simple. A su vez, también saber cómo están sus laboratorios clínicos, porque a veces nos dan información interesante, además de los antecedentes del paciente. Y entonces, ya con todo esto, el patólogo vamos construyendo
es como un embudo de análisis. Entonces, cuando me dicen transoperatorio de una mujer, pues entonces obviamente pienso en muchas lesiones. Sí. Pero ahora, la lesión es del ovario, ok, entonces me centro en un sitio anatómico específico. Me dicen, la paciente es una paciente joven y tiene zonas sólidas y calcificadas en su lesión ovárica, entonces eso ya me reduce las opciones. Entonces, cuando me platican cómo fue el hallazgo o si tuvo manifestaciones, entonces eso ya me va dando puntos muy específicos. Entonces, tener 400 lesiones posibles, entonces puede ser que ya esté yo trabajando con 5 posibilidades en la mente. Entonces, a la hora de que recibo la pieza, con esas ya probablemente ya estoy entre 3 posibilidades, pero ya es un análisis que fui construyendo. Con información que le proporcionaron antes de que usted lo analizara, ¿no? Importantísima. Y entonces ya cuando yo lo veo al microscopio, pues prácticamente estaré entre 3 posibilidades. Eso será lo que yo le notificaré al médico que está operando a la paciente, al ginecólogo oncólogo, al oncólogo quirúrgico, y ya al cirujano, y entonces ya le voy a dar, digamos que la respuesta precisa que él requiere para continuar su cirugía, porque puede ser que en el transoperatorio le diga que se trata de una lesión benigna y entonces termina la cirugía nada más con la resección del tumor del ovario, o puede ser que le diga yo que es un tumor maligno ovárico de alto grado y entonces ya él sepa que tiene que ampliar su cirugía. Y además de la resección del ovario, puede ser que esto implique, según el tipo de diagnóstico que se dé, puede ser que se quiten el otro ovario, el útero, muestras de epiplón, peritoneo, ganglios linfáticos, líquido de cavidad peritoneal, biopsias de correderas parietocólicas, es decir, lo que le vaya yo a dar de información en el transoperatorio va a implicar que esa información va a cambiar la cirugía para el médico. Además de que obviamente pues estamos hablando de en el cuidado del paciente que los tiempos quirúrgicos son importantes, ¿no? Sí. Hay que tomar en cuenta que además en una cirugía se puede ampliar el sangrado, en una cirugía de mayor tiempo, son mayores los tiempos de uso de anestésicos, ¿sí? Puede incrementarse por tiempos, riesgo de infecciones, entonces sí es muy importante. Hay que tener en cuenta que el transoperatorio vamos a ir a responder preguntas concretas del médico con el que está operando, y ya con eso, ya obviamente nosotros como patólogos vamos a con la pieza definitiva de lo que decida operar el médico, pues vamos a hacer ya un análisis más profundo de todas las piezas, y después del informe transoperatorio vamos a emitir un informe subsecuente ya con un poco más de tiempo de haber estudiado todas las piezas, y eso nos va a dar un panorama de integración diagnóstica mucho más completa para que el médico pueda continuar su tratamiento o seguimiento del padecimiento de a quien atendimos en evaluación transoperatoria. Bueno. Y bueno, para ir concluyendo con esta pequeña podcast, cuando las personas que nos ven y están interesadas y, por ejemplo, una persona o alguien que está estudiando quiere estudiar patología, ¿qué usted le daría de consejo o cuál es ese procedimiento desde que tú sales, por ejemplo, de la prepa para llegar a ser un patólogo, ¿no? ¿Cuál es ese procedimiento que uno sigue, ¿no? Como tal. ¿Cómo no? La anatomía patológica es una especialidad fascinante en la cual vas a estar en la oportunidad de estudiar pues, diferentes partes del cuerpo a nivel celular, porque vamos a aprender primero a reconocer los diferentes tejidos, es decir, cómo se ve al microscopio la piel, el pulmón, el páncreas, el sistema nervioso central, etcétera. Es decir, como patólogos tenemos que conocer los tejidos de todo el cuerpo, que es muy importante saber, como hemos platicado, de qué sitio se tomó la muestra, ¿no? Pero entonces estudiamos ampliamente los tejidos, y entonces, ya que comprendemos la histología, también vamos a ir de la mano comprendiendo la histopatología, es decir,
las características de los tejidos ya cuando hay enfermedad, ¿sí? Que es decir, pues pueden presentar un abanico de cambios morfológicos en los cuales puede haber cambios inflamatorios, infecciosos, cambios por enfermedades autoinmunes, enfermedades benignas, proliferantes y neoplasias malignas, y un sinnúmero de lesiones que podemos encontrar en la evaluación del microscopio. Es fascinante. Obviamente tenemos que formarnos muy bien primero como médicos médicos cirujanos, porque pues tenemos que tener un conocimiento global de la salud y enfermedad del paciente, ¿sí? Es decir, cuando queremos ser anatomopatólogos, primero hay que pensar en que tenemos que ser buenos médicos. Ya después, cuando aspiramos a la especialidad de anatomía patológica, bueno, ya que presentamos un examen para pasar a la especialidad, luego entramos a la especialidad. La especialidad tiene diferentes formas o fórmulas educativas, ¿sí? Según las sedes donde nos toque formarnos, ¿sí? Pero ahí vamos a ver, obviamente, en hospitales de concentración a muestras de muchos pacientes y tenemos la oportunidad de hacer evaluaciones clínico-patológicas. En mi formación personal siempre estuve muy cercano a patólogos que evaluaban a pacientes, es decir, yo estoy formado y acostumbrado a muchos de mis pacientes citarlos, hacer una evaluación clínica, una exploración, un interrogatorio, a veces opinar en relación a dónde es el sitio exacto, ideal para tomar la muestra, y entonces eso nos va a permitir ser mucho más certeros en la atención y diagnóstico de pacientes. Como sé que siempre gustan las anécdotas, por ejemplo, hay un caso en el que recuerdo que me llegó una biopsia de un ganglio linfático de la ingle, y entonces me dijeron que la paciente tenía sospecha de un linfoma. Entonces, al verlo al microscopio, yo veía prácticamente un ganglio normal, ¿sí? Pero como conocemos que hay linfomas, es decir, tumores malignos de linfocitos, que pueden estar solo en una zona pequeña del ganglio linfático, pues entonces a lo que procedí fue hacer diferentes niveles de sección, es decir, al tejido le hice diferentes cortes para ver en diferentes zonas, e incluso le apliqué la técnica de inmunohistoquímica para buscar si había células tumorales aisladas. Sin embargo, no encontré evidencia de una lesión maligna. Entonces, lo que hice fue comunicarme para platicar a ver cuáles eran las características clínicas, porque yo, aunque entendía la sospecha de un linfoma, pues no la encontraba. Y entonces mi sorpresa fue que en ese paciente en particular los ganglios grandes estaban en el cuello, ¿sí? Y entonces ese ganglio que me llegó a mí era un ganglio chiquito que estaba en la ingle. Entonces, pues desgraciadamente no había evidencia de la enfermedad que estaba expresada acá en el cuello, en el ganglio del inguinal. Entonces lo que hice fue platicar con el médico de la paciente, se hizo un muestreo complementario ahora de los ganglios grandes que tenía en el cuello, y entonces ahí sí fue evidente y se pudo integrar perfectamente el diagnóstico de un linfoma. Esto es bien importante porque este acercamiento con los pacientes, con los familiares, también nos permite que ellos comprendan que estamos en el contexto de analizar a una persona completa, y muchas veces a nosotros nos llegan fragmentos de tejidos, ¿sí? Como trabajar a ciegas, ¿no? Por decirlo así. Así es. Entonces, por eso en casos que yo en lo posible trato, en lo más que se pueda, tener un acercamiento con los pacientes y familiares, pero cuando hay discrepancias sí es muy valioso la comunicación, porque la comunicación siempre nos permite, mientras más elementos tengamos, más certeros podemos ser. Y muchas veces les digo a los alumnos que entiendo que todos tenemos diferentes personalidades,
hay quienes son extrovertidos, hay quienes son un poco más tímidos, pero en la medicina hay que tratar de romper esas estructuras pensando en que el fin último e ideal en nuestro quehacer es nuestro paciente. Entonces, todos somos libres de los que seamos un poco más discretos o tímidos, pues aquí sí tenemos que perder esa timidez y tenemos que agarrar el teléfono, marcarle a nuestro amigo, mandarle un WhatsApp. Si no lo encontramos al colega, mandarle un Insta, mandarle un Twitter, mandarle un Telegram. Establecer esa comunicación, porque pues hay que romper las barreras de la inhibición a la hora de aclarar la información. Siempre es fundamental hablar, comunicarnos. La comunicación escrita, verbal, en la medicina como en la vida, nos va a permitir siempre un mejor entendimiento. Claro, un trabajo en equipo, ¿no? Como tal. Y evitar, ¿no? Como de omitir información, porque al final de cuentas, como mencioné en un principio, son vidas, son personas, y no es un producto o es un servicio que es aislado. Entonces, para ir finalizando, doctor, alguna reflexión que usted tenga acerca de lo que usted ha vivido, que nos quiera compartir sobre, por ejemplo, todos estos temas que hemos estado viendo. Claro, que siempre entendamos que debemos estar muy comprometidos en congruencia de pensar personal con el quehacer de la medicina. Hay que ser muy analíticos en qué es lo que queremos y cómo queremos ayudar al paciente para asesorarlo. Hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una formación médica. El paciente puede ser un campesino, puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, tienen otras líneas de su quehacer en la vida. Entonces nunca hay que dar por entendido la comprensión. Por eso también tenemos que ser muy amigables, informativos y cálidos con nuestros pacientes, porque el que ellos entiendan lo que estamos haciendo les da mucho mayor visión universal de lo que se tratan las cosas. Es decir, un paciente hay que explicarle, bueno, le vamos a poner anestesia, pero antes de la anestesia va a haber un piquetito, ese piquetito va a doler, es como una aguja en la cual vamos a poner una sedación, y ya después sobre ese sitio ya anestesiado se va a hacer alguna incisión, ya sea con un bisturí de determinado calibre para hacer una incisión pequeña porque es una biopsia con aguja de corte, o una incisión más grande para hacer un tipo de biopsia diferente, que siempre también es un tema importante que ya tocaremos en otro momento, los diferentes tipos de biopsias, ¿sí? Pero si el paciente tiene conocimiento de el actuar de lo que vamos a hacer, pues le va a dar mucho más claridad, ¿no? Y el paciente también va a tener más serenidad y confianza por esa siempre fundamental relación médico-paciente. Es algo que nunca debemos dejar de trabajar para un ambiente de comprensión, porque hay que tomar en cuenta que con nosotros, con los médicos, el paciente siempre viene con una dolencia, en la mayoría de los casos. La condición ideal es también que los pacientes vengan en estado de medicina preventiva, como una evaluación periódica de su citología cérvico-vaginal, el Papá Nicolau, ¿no? Pero pues muchas veces el paciente, cuando viene con una dolencia, viene con tensión, viene enojado, con angustia, ira, pues todos actuamos diferentes ante la manifestación de la enfermedad. Entonces hay que tener la serenidad, la ecuanimidad, la paciencia y la calidez para que seamos nosotros lo más amigables posibles en su atención y su comprensión de condición de vida, porque son personas con sentimientos, emociones, y como muchas veces les digo, el paciente en la enfermedad y el paciente, por ejemplo, con cáncer,
el cáncer no lo tiene solo el paciente, el cáncer lo está padeciendo la familia. Y entonces tenemos que entender nosotros todo esa complejidad en la cual estamos atendiendo al paciente y a su familia. Y entonces por eso es que tenemos que ampliar nuestra visión para hacer lo mejor posible por nuestros pacientes. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, doctor. Gracias por haber permitido hacer esta entrevista. Y bueno, invito a toda la gente que nos escuchó hasta el final a suscribirse y a compartir, porque es información muy, muy interesante, muy oportuna y que vale la pena que ustedes sigan a todo este tipo de contenido, un contenido de valor. Estamos pendientes para la próxima, para ocupar la próxima plática. Y bueno, les deseo que tengan un excelente día a todos los que nos escuchan. Gracias a todos. Gracias. Chao.